Creo que eso es parte, o eso fue el centro, ese fue el gancho de la Presidencia de la República para movilizar allí a un grupo de periodistas importantes del país, representantes de diferentes medios que participaron de la ceremonia de inauguración, quizás para contar, como contamos hoy nosotros, el acontecimiento, el impacto que esto habrá de tener dentro de poco en la economía, y ya lo tiene, porque el hecho de que se estén generando esa cantidad de empleos, el hecho de que se esté viviendo esa dinámica que nosotros estamos contando, y es importante para la región, es importante para el país. Pero eso sirvió de escenario para que el presidente aprovechara y diera desde allá la conferencia de prensa de cada lunes, la semanal. En principio estaba pautado para las 3:30, pero hubo una cantidad de actividades previas. Por ejemplo, la primera de las actividades a las que nosotros también acudimos, que fue la inauguración de la fortaleza del Ejército de la República Dominicana allá en Dajabón, la Fortaleza Beler, un discurso muy bien hilvanado, muy apropiado para los momentos que vive la República Dominicana hoy día. Le tocó hacer el discurso, como era de rigor, al comandante general del Ejército, Carlos Onofre Fernández, un hombre muy atento, un caballero, un discurso bastante a tono con lo que vive la República Dominicana hoy, ratificando el deber de los miembros de las Fuerzas Armadas y el papel que le corresponde al Ejército de la República. Allí no solo se entregó la fortaleza remozada, sino que también se entregaron 2 helicópteros y unas unidades blindadas que estaba el presidente de la República entregando al Ejército para la tarea compleja que le corresponde desarrollar en toda la línea fronteriza. El Ejército ha estado, además de la tarea propia que le corresponde al Cuerpo de Seguridad Fronteriza, en adición, el Ejército, básicamente el Ejército, le ha correspondido una tarea ardua y tiene que tener apostado allí hombres y se han ido mejorando las condiciones para ese servicio que se presta allí, además de la parte de el cuido, la vigilancia en la verja perimetral. Creo que interesante ver cómo el Ejército de la República Dominicana se ha ido preparando. Estaba como tenía que estar el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, los comandantes generales de la Armada y de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, y ahí las imágenes que ven, los que nos siguen por televisión, el presidente conociendo la parte interior de las instalaciones de la Fortaleza Beler, inspeccionando personalmente. Yo he dicho en algunas oportunidades que una de las sorpresas que me llevo con el presidente es el empeño y el cuidado que él tiene para con las instituciones militares y la Policía Nacional. No imaginaba al presidente Abinader con esas con esa preocupación. El tema de los militares y los guardias fue un tema que nunca trató públicamente, por lo menos yo no lo escuché. Sin embargo, le ha dado facilidades y condiciones a los miembros de la Policía Nacional, ha cumplido con aquella promesa de campaña de llevar a $500 el salario mínimo de los policías, andan por ahí, y lo que está ocurriendo a nivel de habituallamiento, de entrega de equipos pertrechos a los militares, eso de ayer fue un ejemplo. Pues pasamos por esa actividad, hubo otra actividad después de migración, inaugurando una unidad de migración, ahí habló el director de Migración, Venancio Alcántara, hablando de que la institución no va a permitir el macuteo bajo ninguna circunstancia, y luego de eso entonces fue cuando se fue a la inauguración del puerto y al inicio de los trabajos para la línea de abastecimiento de combustible. De ahí pasamos entonces a un almuerzo y posterior la conferencia de prensa, que era donde quería llegar para hablar un poco de lo que la prensa trae en portada en el día de hoy. Fue una conferencia de prensa sumamente concurrida. Yo, que no acostumbro a ir a las conferencias de prensa, que he ido solo 2 veces, una cuando se iba a presentar el proyecto de modificación a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que lo encabezó un grupo de periodistas y abogados, la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio Dominicano de Periodistas, un trabajo que coordinó el periodista y abogado Nanfi Rodríguez. Y bueno, participé en esa ocasión y volví a participar ayer por el asunto de que se trataba, ¿no? La Presidencia de la República puso mucho empeño en que fueran periodistas de la capital para verlo del
la inauguración del puerto y para participar de la conferencia con el presidente, y tocó varios temas el presidente. Luisín quizá esté en mejores condiciones que yo para decirnos lo de la concurrencia, que es algo que me llamó la atención. Me pregunta Aníbal de Castro, un decano del periodismo de la República Dominicana y que se ha ausentado por razones oficiales, básicamente se ausentó del país, trabajando como embajador en diferentes puntos del país, básicamente en Europa. Me preguntaba Aníbal con mucho asombro, y todos estos son periodistas, pero una batería de jóvenes, de no tan jóvenes. Se dieron cita 4 renglones. Los periodistas líderes de opinión, que fueron por aire, los periodistas... ¿Cuáles son esos, los líderes de opinión? Ustedes, se va a hacer sueco. ¿Y líderes de qué? Bueno, un grupo que fue por aire, otro grupo que fue por tierra con Jorgito, en un aire con buen aire, un autobús con buen aire. Los periodistas de Montecristi van 3 grupos, y los periodistas de la región que fueron invitados, y se les dio un turno, y eso fue importante, y es para mí de la más concurrida de todas la semanal, y evidentemente es un escenario interesante para lo que se plantea allí. Bueno, ¿qué cosa? Bueno, adelante, Oscar. No, simplemente desde el punto de vista noticioso, el tema del presidente ayer fue, y por eso la región, las inversiones que el gobierno ha hecho en las 4 provincias de la línea. Sí. Y las detalló en varias áreas. Se centró básicamente, MIBET, entrega de títulos, algunas cosas de obras públicas. Carretera, muchas. Sí, vi algunas cosas de obras públicas. Servicio Nacional de Salud, hospitales, centro de atención primaria, INAPA, después muy bien a Wellington, hasta en un momento se paró y dijo, pero el presidente le olvidó uno, el acueducto de Monción, que estaba ahí, Wellington, era de los funcionarios que estaba ahí, una buena parte de funcionarios, la mayoría militares, por los que venía de Dajabón, pero habían también algunos civiles. Igor Rodríguez le acompañó al presidente todo el trayecto, el ministro y la parte administrativo de la verja perimetral de la frontera. Fue parte de las obras que él citó de Dajabón, la verja perimetral. Y bueno, por eso la concurrencia de buena parte de la prensa de la región, porque fue un poco regional, Sí, más que municipal, por lo menos lo que el presidente planteó como su agenda. Entonces él lleva su agenda y las preguntas son libres. La pregunta de los que fuimos de la capital no tenía nada que ver con la línea, pero la gente que fue allí de la línea preguntaron por su zona, correctamente. Claro. Pero el presidente bajó línea, era en la línea y bajó línea. Por ejemplo, a Boca le preguntó sobre el tema eléctrico, y creo que es importante lo que el presidente vaya a hacer. El presidente marcó dentro de las reformas que pudieran hacerse a futuro, dentro del paquete de reformas que él está promoviendo, el presidente habló que que sería tema para discusión con lo de la reforma que se está planteando. Hay mucha gente que tiene idea de lo que pudiera ocurrir a futuro con el sector eléctrico. Hay quienes desde la oposición dicen que se trata de deprimir algún área del sector eléctrico para privatizarla en condiciones favorables al sector privado, al capital. Eso es una versión de algunos de la oposición que están haciendo esos señalamientos. Hay los que apuestan a que el gobierno tiene eso como tarea, y hay que ver cómo le va al gobierno a partir de los planes que el presidente pueda articular o de la reforma que se haga. Y está pendiente la revisión del pacto eléctrico, que habrá de incluir todo eso, cuánto quitamos o qué más ponemos para el tema del subsidio eléctrico, que es una cuestión que se ha puesto como condición sine qua non, o una de las condiciones sine qua non para que el sector privado pueda sumarse a la propuesta de reforma fiscal que hace el gobierno. Entre otras cosas, se habla de lo del Código Laboral, el presidente habló de eso. Pero bueno, el presidente bajó línea en el sentido de la designación de funcionarios. Creo que dejó claro, a partir de una pregunta que hizo Aníbal de Castro de Diario Libre, le preguntó, presidente, ¿y cuándo vuelven los Twitter? ¿Los tuit decretos? Exactamente. Ustedes recuerdan que el presidente, cuando ganó en el 20, dio a conocer el equipo de gobierno a través de la emisión de Twitter, o ahora se llama X, y era a partir de ahí, la gente estaba pendiente de las redes sociales porque en cualquier momento podía salir su decreto, ¿verdad? Y en esta oportunidad el presidente dijo, para tranquilidad de algunos, quizás para tristeza de otros, dijo, van a comenzar a salir, pero no van a ser tan abundantes.
O sea, lo que me dice a mí que el presidente está comunicando para tranquilidad de su equipo de gobierno que los cambios no van a ser grandes, que los cambios serán o las designaciones serán, pero no va a ser un cambio de gobierno como mucha gente quizás ha esperado. Y tiene sentido, si el presidente fue reelecto con ese equipo, ¿verdad? Hay áreas, eso quiere decir que hay áreas del gobierno que la gente aprecia que se han desarrollado de manera adecuada. Y a partir de eso, a la realidad de que ganó las elecciones y habrá además de iniciar un gobierno de 4 años con el equipo que le acomode o con el equipo que le entienda que le puede servir a su propósito de hacer un buen gobierno. A mí me correspondió preguntarle sobre una información que está en portada en algunos de los diarios y era sobre las reformas. Y le citaba al presidente y no tuve tiempo porque se trata de una rueda de prensa, no se trata de una entrevista como la que acostumbramos a hacer ordinariamente aquí en el programa, en la que yo le puedo preguntar sobre cosas que él decía. Y darle seguimiento a la pregunta. Y darle seguimiento a las preguntas. Por eso yo no pude, me quedé con la inquietud, porque yo le... También con la mía. Sí, yo le preguntaba al presidente sobre aquel esfuerzo que él hacía en el año 2020, cuando gana la presidencia de la República, anunció una serie de reformas y comenzó a visitar al liderazgo nacional. Lo visitó a todos. Recuerdo que fue a donde Vinci, fue donde Leonel Fernández, fue donde Danilo Medina. Todo eso se produjo aquí. Y fue a ver a la gente del Partido Reformista. Eso fue en el 20 cuando Luis Abinader ganó. Yo le recordaba ese esfuerzo que hizo y le recordaba lo que había intentado hacer ahora cuando gana las elecciones. Fue a ver a Abel Martínez, se proyectaba una reunión con Leonel Fernández como parte de lo que él había prometido recientemente de que iba a visitar el liderazgo para pedirle que ayuden a construir un mejor país, pero eso aparentemente se ha frustrado por la negativa de Leonel Fernández o de la dirección política de su partido para que esa reunión o ese encuentro se dé. Entonces le preguntaba en ese escenario, le preguntaba qué era lo que iba a pasar con el tema de las reformas, cómo era que eso se iba a trabajar, si se había avanzado en algo con lo de la reforma a la Constitución de la República que había anunciado él que iba a ser la primera de las reformas. Pues debo decir que el presidente comunicó que en las próximas 2 semanas se va a estar socializando el proyecto de modificación a la Constitución de la República. Y dijo algo que para mí es nuevo. Dice el presidente, dice él, que él considera que es preferible trabajar en el proyecto de reforma a la Constitución de la República porque es el acuerdo político más importante y que logrado ese acuerdo político los demás serían más fácil. Es una visión del presidente. Yo creo que es un asunto complicado meterse en lo de la reforma a la Constitución de la República, sobre todo porque buena parte de la comunidad política entiende que eso no es necesario hoy. Y el presidente dice que ese enfoque o esa tarea de socializar la Constitución de la República va a tener como elementos clave para, y lo adelantó, lo que ya él había manoseado mucho, que es el tema del Ministerio Público Independiente, y el otro es el de establecer candados o de fortalecer, de hacer más rígida la Constitución para que no se pueda modificar fácilmente. Además trajo un cuasi desafío, porque esa pregunta generó que él mismo adelantara el tema de la oposición que se ha opuesto y que al final se va a ver que lo que ellos están diciendo no es así, que esta reforma, ratificando que va, es una forma de ver que lo que se está diciendo que se van a hacer no es verdad. O sea, es una decisión del gobierno de poner en antena, de poner a caminar esa reforma, que siendo las próximas 2 semanas, esto tiene una lectura. La lectura es que antes del proceso de la juramentación el 16 de agosto. Y como tal, va a llegar a todos los sectores. Me luce que va a haber un recorrido por ahí de sociedad civil, el CRES y todo eso, pero de que de aquí a 15 días, el mes de julio va a presentarse esa reforma respondiendo a esa pregunta de Dani, que como tal terminó siendo la que se ha captado los principales titulares, y luego el desarrollo de esa conferencia que uno puede notar la diversidad de temas que se pueden tratar, pero que en definitiva tiene sus prioridades como este de la reforma y las posteriores. Ahí aprovechó y habló de la eléctrica. Y ahí aprovechó y habló de otra que no me acuerdo cuál. Trabajo y seguridad social. La seguridad social.
que son un conjunto de reformas, pero que ese conjunto de reformas no es más que uno u otra cambios que hay que hacer que tienen tiempo. El caso del Código Penal. Él habla mucho de la ley de interior y policía. Interior y policía. Y no perder de vista que salió lo del Código Penal, que un poco el presidente está jugando para esperar. El Código Penal le preguntaron, ¿usted lo va a aprobar? Usted lo va a promulgar. Promulgar. Dios, vamos a esperar a ver los cambios que le haga o no la Cámara de Diputados. Y entonces, hoy se pone en agenda en la Cámara de Diputados. Ya fue aprobado en el Senado. Cierto, viendo el video, citar que estuvo ahí Samuel Pereira, y la razón de que está ahí es que el Banco de Reserva es uno de los que apoya con certeza y con firmeza el proyecto de Energía 2000. Y esa es la razón de que estuvo ahí para citarlo. Mire, sobre el tema de las reformas. Y a Samuel Pereira dando mucho abrazo, muy contento ahí Sí, en el acto. un aspirante. Muy popular. Yo le dije a Oscar, pero no, él es tan popular entre la gente que parece que es distinto a los administradores de los bancos, ¿verdad? Como que es un hombre más suave. Es popular porque él tiene ese espíritu, es un hombre asequible. Pero además tú sabes que hay que acercarse para... Hay que tener dinero. Exactamente. Bueno, miren, sobre el tema de las reformas, el presidente, él parece que está convencido de que con la reforma constitucional él gana capital político. Él entiende que él se gana la confianza de la sociedad porque él va a hacer lo que está diciendo que va a hacer. Y va a romper un paradigma en el sentido de que va a, desde la presidencia, en lugar de agenciarse un beneficio propio, va a consolidar esa posición de que él no vuelve, va a bloquear su propia posibilidad de volver, y eso entiende el presidente Abinader que le va a ganar, le va a aumentar su credibilidad y la confianza de la sociedad, y con eso él va a poder afrontar las demás reformas con mayor fortaleza. Yo personalmente difiero del presidente. Yo creo que eso es una visión que yo respeto. Él por algo es presidente y yo no, ni lo soy ni lo aspiro, pero él entiende eso. Yo creo que hay en este país 4 reformas esenciales. Yo digo varias veces. Reforma fiscal, que la sabemos, ¿verdad? Reforma eléctrica, que tiene que estar de la mano con la fiscal, incluyendo la proyección en el tiempo, el elemento, digamos, evolutivo de cómo van una a compensar a la otra, desde el punto de vista de incrementar los ingresos, pero también reducir el déficit. La tercera, la laboral, porque aquí, si continuamos con un espacio en el cual la mitad de la economía es informal, entonces ese dato de que la carga fiscal es 14, 15% es una especie de mentira velada, o sea, una media verdad. Y la cuarta, no menos importante, pero es la única que no es directamente económica, pero sí transversal, es la educativa. Espérate, dejarte la seguridad social. Esa es la laboral. Incluye ambas cosas. Bueno. Esa es la laboral. Código y seguridad social. Esa es la laboral. Ahí es que están metidos. Entonces, esas 4 reformas son fundamentales. El presidente decía ayer, yo quiero cuando salga de aquí dejar este país en rieles. Bueno, no es la constitucional, son esas 4. La constitución está bien, yo no soy de la escuela de que la constitución no se toca o hay que matarse conmigo. No. La constitución es un cuerpo vivo, como todo. Y yo, muy por el contrario, veo gente que dice que este país con menos de 200 años se ha modificado la constitución 39 veces. Bueno, vayan a México, que tiene 200 años y 300 reformas. O sea, que eso tampoco es algo que hay que verlo como algo malo. Tocar la Constitución no es malo ni bueno. Simplemente se toca si es necesario. El momento social y político y económico de República Dominicana no demanda una reforma constitucional. ¿Es necesaria? Sí. Hay cosas que ajustar a la Constitución. Claro que sí. Y sería un escenario interesante en cualquier discusión. Simplemente mi posición es: el presidente Abinader tiene hoy el capital político, la confianza, el apoyo y la validación social y política para acometer esa reforma sin necesidad de una revalidación de una reforma constitucional.
Él no necesita eso. No, Él lo tiene ya. Ahora, él entiende que él necesita eso para esos fines. Yo le sigo creyendo a él, de verdad, y nos ratifica cuando plantea que esa es la intención. De que él no va. Él no está buscando beneficiarse. Él cree, sinceramente, y lo creo, puedo estar equivocado, pero yo creo en este momento que estoy hablando, que él sinceramente cree que él le conviene pasar esa reforma para validarse aún más. Yo no lo veo necesario. Y creo que va a perder capital político porque hay gente aquí haciendo política con todo. Y yo lo entiendo, son oposición, tienen que hacer su trabajo. Pero pasar esas 4 reformas que yo he mencionado por arribita va a conllevar un ejercicio de desgaste, de inversión de tiempo, de fuerza, de capital político, de lo que todo usted sume. Porque cualquier elemento de eso usted ha mencionado ahí hay cualquier cantidad de intereses. Yo le preguntaba al presidente Abinader sobre la reforma eléctrica, por ejemplo. En una parte que me preocupa, la parte de la capital privado en la distribución. Él admitía, el talón de Aquiles en la distribución. Yo voy más lejos. El presidente Abinader, que ha tenido éxitos enormes en muchas otras áreas, en el área de distribución y comercialización de energía eléctrica, ha fracasado. Su gobierno no ha sido bueno en esa área. Y en su gestión, ahí se han quemado 4 o 5 millones de dólares en subsidios. En gran medida por las pérdidas técnicas y administrativas en las EDES, que hoy día son más caras y más ineficientes que hace 4 años. Y yo sé la comparación de cómo en 20 años, por el capital privado, estamos resueltos en el tema de generación. Hay una inversión puntual que es Catalina, que hace un punto de inflexión y cambia todo del gobierno. Eso sí, pero ya sigue solo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la distribución? Vamos a seguir en manos de políticos, las EDES. Pero fíjate cómo ya Dani está hablando de gente, y es verdad, que está diciendo, no, pero es que están deteriorándola para venderla a precio de vaca muerta. No, están deteriorándola hace años. Pero el mismo presidente ayer, al responder, se notaba que él tenía resistencia a hablar de privatización. Sí. Porque aquí hubo un cuco con esa vaina. Pero yo como contribuyente y ciudadano, ¿qué prefiero yo? Una vaca muerta ahí, flaca, de peluñá, que me cuesta miles de millones de pesos del contribuyente todos los años, o un negocio próspero, por ejemplo, como es Jaina o es Itabo, y que le deja la mitad de los beneficios al Estado. ¿Qué yo prefiero? Ahora, mientras tú tengas una institución política en la cual tú estés nombrando a partidos políticos o a gente de dirigentes, aquí en la EDE que sirve, ¿verdad? Porque de este no sirve para nada. Pero de norte y de sur, una de Morrison y un partido político, y la otra de un dirigente político de Santiago del PRM. Esa está para la dirección política de Santiago. Y la otra para País Posible. Así tú no puedes corregir nada. Y no cuestiono las capacidades técnicas ni de, ¿cómo se llama el de Santiago? Andrés Cueto, ni de Morrison. Pueden ser buenos técnicos. El tema es que la presión política puede más que eso. Tú tienes que ver esa visión integral. Entonces, le existe solamente esa, y fíjese ya cómo los intereses surgen por todos los lados. Dicen que Celso tiene estas 2 posiciones para barrerlas. Yo pienso Comprometida. que el presidente y su gobierno están haciendo algo. Él sí señaló que pronto van a haber cambios y que se va a reducir sustancialmente el déficit. Y me parece que por ahí que anda la cosa. O sea, yo creo que tenemos 4 años entre Celso bien, Celso no, Celso sí, Celso no. Ya Celso sí, para adelante. Celso resuelva. Pato Gallareta, que alguien resuelva. Lo que no puede seguir eso como está. Sin que no se ha hecho nada. 4 años sin hacer nada. Hacer en esa área, nada. En generación se han hecho cosas. Ayer lo vimos. Pero en esa área, nada. En generación se han hecho cosas importantes, y eso de la línea de abastecimiento de combustible, gas natural, eso yo creo que abre la puerta para que otros inversionistas vengan a República Dominicana u otros de República Dominicana se animen todavía a invertir más en el negocio de generación. La idea sería para que pudiéramos tener en los próximos 10 años una buena oferta de energía que se corresponda con el ritmo de crecimiento de la población y del comercio, el crecimiento vegetativo normal. Si el país crece, claro, habrá más casas, habrá más industria, habrá más empresas en sentido general y habrá mucho más demanda de energía eléctrica. Que lo lamentable es que no
hemos ido creciendo de esa manera. No hicimos la proyección en esos términos. Creo que lo de Punta Catalina, como bien dice Oscar, fue una idea genial que criticamos, que acabamos, que perseguimos y que al día de hoy, ¿qué hubiese sido del sistema sin Punta Catalina? Hay algo, Dani, que no creo que dejar de observar. Luego de todo esto que he dicho, reitero, el presidente parece que tiene decidido la reforma constitucional primero. Bueno, vamos a ver el lado positivo. Vamos a salir de ella. Si hay, sí. Presidente, usted tiene la necesidad vital de pasar esa reforma. Bueno, vamos a salir de ella. Mientras más temprano mejor. Parece que es la primera que lo va a poner en agenda. Dani le sacó la respuesta, 2 semanas. En 15 días se va a estar socializándose. Bueno, vamos a salir de esta vaina entonces. Y a veces en noviembre, octubre, septiembre, ya estamos hablando de otra cosa. De otra reforma. Es la primera que el presidente va a poner en agenda. Él dijo que puntual, 2 cositas. Vamos a salir de eso entonces. Y para adelante. Sí, porque es verdad. Yo igual, yo digo, bueno, yo no estoy tan optimista a partir de que entiendo que se va a generar un nivel de resistencia. Claro, el partido oficial tiene mayoría. Y el presidente decía, y creo que es importante no solo que lo diga, sino que el país lo compruebe en la práctica. El presidente decía, bueno, tenemos mayoría, pero yo no quiero usar esa mayoría para imponer cosas. Yo quiero buscar el consenso de la población. Y eso es importante porque no hay duda, el gobierno tiene, el Poder Ejecutivo tiene hoy el Congreso, mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Si la voluntad del presidente pudiera pasar fácilmente en términos formales, sin ningún tipo de dificultad. Pero el consenso conlleva tiempo. Eso es lo que digo, el consenso conlleva tiempo. Yo no sé, porque para mí, que le hice la pregunta al presidente justo por lo que uno pregunta, porque uno no sabe las cosas y la pregunta. Y ese es el trabajo de nosotros, preguntar. Entonces, yo no sé, no conozco el tipo de trabajo que se ha ido haciendo para presentar el proyecto de modificación a la Constitución. Me explico. El presidente designó al consultor jurídico del Poder Ejecutivo como el coordinador para presentar o para trabajar en el tema de la reforma a la Constitución de la República. Pero yo no he visto cómo se estila que el consultor jurídico haya convocado a una comisión de expertos en materia constitucional para trabajar en un proyecto. Yo no lo he visto, no lo he sentido, no lo he escuchado. A lo mejor se ha producido y no tenemos la información. Pero para mí es una sorpresa que el presidente diga, en 2 semanas vamos a socializar la propuesta de modificación a la Constitución. Espero yo que esto pueda ser ponderado por quien hoy o a partir del 16 de agosto tendrá mucho poder, un poder tan grande como para pasarla sin dificultades mayores, y espero que los partidos políticos, la comunidad política, porque ciertamente se trata la Constitución de un pacto político. La Constitución es la norma general que nos regula, que norma la vida de los ciudadanos todos en sociedad. Entonces, a partir de eso, yo espero que se pueda llegar a un nivel de consenso. El 100% será imposible, pero que la comunidad política pueda, que las organizaciones de la sociedad civil, que las academias puedan participar, que los ciudadanos de manera particular, sobre todo los expertos en derecho, los que manejan el tema constitucional, puedan opinar y que de alguna manera se pueda enriquecer el proyecto, la propuesta del presidente. El presidente tiene esos 2 como tema, ¿verdad? Lo de blindar la Constitución y lo del Ministerio Público Independiente. Hay otros temas que van a surgir, lo de los que entienden que hay que unificar las elecciones, los que entienden que hay cuestiones pendientes que deben ser aprobadas. El propio presidente, cuando hablaba, yo que refería a lo de una ley para lo del Ministerio de Interior, que ni siquiera se llama como debería llamarse según el presidente. O sea, es un manojo de cosas que hay que ver ahí, que no tienen ya necesariamente que ver con la Constitución, sino que entran dentro de los temas pendientes de ser aprobados por el Congreso. Nos vamos a publicidad. Regresamos en breve.